En 1987, el agente del FBI Nathan Raines salió de su oficina en Dallas para reunirse con un informante y nunca más se le volvió a ver. El FBI lanzó una de sus mayores búsquedas internas, pero no encontró nada. Luego, 4 años después, un hombre sin hogar que buscaba refugio en una unidad de almacenamiento abandonada se topó con una visión impactante. Lo que los investigadores descubrieron dentro expondría horrores más allá de la comprensión y sacudiría a todo el departamento. Las luces fluorescentes zumbaban sobre la oficina de campo del FBI en Dallas, mientras el agente especial Mark Callahan se inclinaba sobre su escritorio, entrecerrando los ojos ante un expediente a través del vapor que se elevaba de su taza de café. Era el 15 de marzo de 1991, otra mañana gris en Texas, y Mark estaba revisando pistas frías sobre una serie de secuestros sin resolver cuando sonó el teléfono de su escritorio. Callahan contestó sin dejar de examinar el papeleo. Agente Callahan, soy el oficial Rodríguez del Departamento de Policía de Denton. Tenemos una situación aquí que podría interesarle. La voz al otro lado sonaba urgente. Arrestamos a un hombre sin hogar esta mañana por allanamiento en una unidad de almacenamiento abandonada en las afueras de la ciudad. Normalmente no molestaríamos al FBI, pero afirma que encontró una silla manchada de sangre, grilletes y una placa del FBI dentro. La mano de Mark se congeló a medio camino de alcanzar su café. ¿Una placa del FBI? Sí, señor. La credencial pertenece al agente especial Nathan Raines. El sistema indica que desapareció en 1987. Pensé que querría saberlo, considerando que era su compañero. La habitación pareció inclinarse ligeramente. Nathan, 4 años, ¿sin nada? Mark apretó el teléfono con más fuerza. ¿Dónde está exactamente esta unidad de almacenamiento? Backwoods Storage Depot, en un camino de servicio aislado cerca de los límites de Denton, está detrás de ese viejo desguace abandonado en la Ruta 77. Instalación privada no es una de esas cadenas corporativas. Le enviaré las coordenadas. Voy para allá. Mark ya estaba alcanzando su chaqueta. No deje que nadie más entre en esa unidad hasta que yo llegue. En cuestión de minutos, Mark estaba en su Ford Crown Victoria asignado por la oficina, acelerando hacia el norte por la I-35E en dirección a Denton. Las coordenadas llegaron a su buscapersas y reconoció la zona, un rincón olvidado de la ciudad donde los suburbios daban paso a matorrales y sitios industriales abandonados. Su mente corría con posibilidades. Nathan había estado investigando una red de tráfico humano cuando desapareció. Habían sido compañeros durante 3 años y Nathan era cuidadoso, metódico, no habría desaparecido sin dejar rastro a menos que algo hubiera salido muy mal. El viaje tomó 40 minutos y cuando Mark llegó al Backwoods Storage Depot, vio que el lugar ya estaba repleto de patrullas de la policía de Denton. La instalación parecía haber conocido días mejores, filas de unidades de metal corrugado detrás de una cerca de alambre coronada con alambre de púas oxidado. Un oficial uniformado le hizo señas para que pasara por la puerta y lo dirigió a la unidad 47, donde se había reunido un grupo de investigadores. Mark estacionó y se acercó con sus credenciales del FBI ya en mano. Agente Callahan, un oficial hispano alto, extendió su mano. Soy el teniente Martínez, el que lo llamó. Gracias por venir tan rápido. Muéstreme lo que tienen, dijo Mark, siguiendo a Martínez más allá de la cinta amarilla. La puerta enrollable de la unidad de almacenamiento estaba abierta, revelando un espacio de aproximadamente 3 por 6 metros. Pero fue lo que había dentro lo que hizo que la sangre de Mark se helara. Las paredes estaban completamente cubiertas de papel aluminio, creando una extraña cámara reflectante. En el centro había una silla de metal con correas de cuero sujetas a los brazos y las piernas. Manchas oscuras marcaban el suelo de concreto debajo. «Jesús», respiró Mark, entrando con cuidado. Una mesa metálica contra una pared sostenía varias herramientas, un martillo, alicates, lo que parecían instrumentos quirúrgicos. Y allí, colocados casi ceremoniosamente sobre la mesa, estaban la placa del FBI de Nathan y su gorra de béisbol. «El papel aluminio parecía limpio al principio», dijo Martínez desde detrás de él. «Pero mire más de cerca». Mark examinó las paredes con más cuidado.
Debajo de la superficie reflectante podía distinguir manchas descoloridas, donde la sangre había sido limpiada pero no completamente borrada. Alguien había usado este lugar para periodos prolongados de tortura. «Hábleme del hombre sin hogar que encontró esto», dijo Mark fotografiando la escena con su cámara. Jerome Miles llegó a la estación alrededor de las 7 de esta mañana, muerto de miedo. Dijo que entró con la esperanza de encontrar cosas para vender, pero cuando vio todo esto, Martínez negó con la cabeza. Al principio el sargento de guardia pensó que era solo otro loco, pero cuando mencionó la placa y la gorra del FBI, tuvimos que investigarlo. ¿Dónde está Jerome ahora? En la estación, lo estamos reteniendo, pero honestamente parece más un testigo que un sospechoso. Mark asintió, continuando documentando la escena. La configuración era sofisticada. El papel aluminio impediría que cualquier señal electromagnética escapara. La silla estaba atornillada al suelo y las herramientas estaban dispuestas con precisión inquietante. ¿Quién es dueño de esta unidad?, preguntó Mark. Estamos trabajando en eso ahora. El gerente de la instalación está buscando los registros. Como si fuera una señal, otro coche patrulla se detuvo afuera. 2 oficiales flanqueaban a un hombre bien vestido de unos 50 años que caminaba con el paso confiado de alguien acostumbrado a estar al mando. «Es él», llamó uno de los oficiales, el propietario. El hombre se acercó con la mano extendida y una sonrisa ensayada. «Clint Harrow, entiendo que ha habido problemas en una de mis unidades de alquiler». La actitud de Martínez cambió ligeramente. Señor Hathaway, no sabía que usted era dueño de esta instalación, una de muchas propiedades, dijo King con suavidad. Soy desarrollador inmobiliario. Este depósito en particular ha estado en mi cartera durante unos 8 años. Miró dentro de la unidad de almacenamiento y su rostro palideció. «Dios mío, ¿qué es todo esto, Mark?». Estudió al hombre cuidadosamente. Clint Harrow parecía genuinamente conmocionado, pero Mark había aprendido hace mucho tiempo que las apariencias no significaban nada. «Encontramos evidencia de delitos graves aquí, señor Hathaway», dijo Mark. «Voy a necesitar información sobre quién alquiló esta unidad». «Por supuesto, por supuesto». Clint sacó una cartera de cuero de su chaqueta. «Siempre llevo información básica de alquiler conmigo. Veamos, unidad 47». Hojeó varias páginas. «Aquí está, arrendada a un tal Jonah Page. Pagó 5 años por adelantado, incluyendo un ajuste por inflación». «¿Cuándo fue esto?» «El contrato comenzó en 1988. Pagó en efectivo, lo que no es inusual para este tipo de alquileres. ¿Puede describir al señor Page?» Clint frunció el ceño. «Han pasado unos años, pero hombre blanco, quizás 45, 50, altura media, cabello castaño canoso». Se mantuvo reservado. Recuerdo haber pensado que parecía nervioso, pero las personas que alquilan unidades de almacenamiento a menudo lo están. Suelen estar pasando por divorcios o quiebras. Mark tomó notas. «Necesitaré una lista completa de todos los que han alquilado unidades aquí, especialmente esta». «Los registros detallados están en mi oficina en casa», dijo Clint. «Estaría encantado de recuperarlos para usted. Mantengo documentación minuciosa de todos mis alquileres, fuera del mercado». El teniente Martínez dio un paso adelante. «El señor Harrow es bien conocido en Denton, es un donante respetado, apoya a la Asociación Benéfica de la Policía, dirige varias organizaciones benéficas». «Solo quiero ayudar como sea posible», dijo Clint. «Esto es horrible, pensar que algo así estaba sucediendo en mi propiedad». Mark tomó una decisión. «El equipo forense puede terminar de procesar la escena. Señor Hathaway, iré con usted para obtener esos registros. Cuanto antes tengamos esa información, antes podremos encontrar a los responsables». «Por supuesto, vivo en Denton Hills, no lejos de aquí. ¿Puede seguirme o iré con usted?», dijo Mark. Quería mantener al hombre a la vista y obtener una mejor impresión de él mientras caminaban hacia el auto de Mark. Clint continuó hablando. «Agente Callahan, quiero que sepa que cooperaré plenamente. Si alguien usó mi propiedad para lo que sea, esto quiero que los atrapen tanto como usted». Mark asintió, encendiendo el motor. «Solo indíqueme el camino, señor Harrow». Mientras se alejaban de la instalación de almacenamiento, Mark vislumbró la furgoneta forense que llegaba en su espejo retrovisor.
Cualquier cosa que hubiera sucedido en esa habitación forrada de papel aluminio, cualquier cosa que le hubiera pasado a Nathan, las respuestas podrían estar con el nervioso promotor inmobiliario sentado a su lado. O tal vez Clint Harrow era exactamente lo que parecía, un propietario inocente atrapado en algo terrible. El tiempo lo diría. El viaje a Denton Hills los llevó por calles cada vez más cuidadas, las modestas casas cerca de la instalación de almacenamiento, dando paso a extensos jardines y entradas con puertas. Después de varios minutos conduciendo, llegaron a la finca suburbana de Clint, una casa colonial de 2 pisos con columnas blancas y setos perfectamente recortados que gritaban antiguo dinero de Texas. Mark estacionó su Crown Victoria en la entrada circular, notando el caro paisajismo y el garaje para 3 coches. Todo en la propiedad sugería riqueza y respetabilidad. Siguió a Clintillos hasta una imponente puerta principal con paneles de vidrio emplomado. «Por favor, pase», dijo Clint sacando un llavero. «Mi oficina está justo por aquí». El interior coincidía con la promesa del exterior. Pisos de madera pulida, molduras de corona y obras de arte de buen gusto alineadas en las paredes. Clint lo condujo a través de un espacioso vestíbulo y por un pasillo hasta una oficina en la planta baja. La habitación era toda de madera oscura y cuero, con estanterías del suelo al techo y un enorme escritorio de caoba. «Los registros de alquiler deberían estar aquí en algún lado», dijo Clint, moviéndose hacia un alto archivador detrás del escritorio. «Mantengo todo organizado por propiedad y año». Mientras Clint buscaba entre los archivos, el ojo entrenado de Mark recorrió la habitación captando detalles. Libros legales, revistas inmobiliarias, varios premios cívicos en las paredes, pero lo que llamó su atención fueron las fotografías. Docenas de ellas dispuestas en el escritorio y las estanterías. Cada foto mostraba a Clint sonriendo con grupos de mujeres y niños. Los escenarios variaban, algunos al aire libre, algunos en lo que parecían pasillos institucionales, pero el patrón era consistente. Caras diferentes en cada imagen, en su mayoría con rasgos hispanos o asiáticos, y muchos de los sujetos parecían incómodos frente a la cámara. Mark recogió una de las fotos enmarcadas del escritorio. «Vaya colección tiene aquí». Clint levantó la vista del archivador, su rostro iluminándose. «Ah, esas son del orfanato que patrocino cerca de la frontera, Casa de Luz Renovada. Tratamos de dar a estos niños una vida mejor, ¿sabe? Un nuevo comienzo en América». Volvió a su búsqueda añadiendo: «Algunos no están acostumbrados a sonreír para las fotos. De donde vienen, las cámaras suelen significar documentación gubernamental, deportación, ese tipo de cosas». Mark examinó la foto más de cerca. Una pequeña placa en el edificio en el fondo confirmaba el nombre de Luz Renovada. Parecía bastante legítimo. Instalaciones limpias, los niños parecían bien alimentados y la presencia de Clint sugería una participación regular en lugar de simplemente firmar cheques. «Eso es admirable», dijo Mark con cuidado. «No mucha gente tomaría un enfoque tan práctico para el trabajo caritativo». «Bueno, he sido bendecido en los negocios», respondió Clint, sacando un grueso libro de contabilidad. «Creo en retribuir. Estos niños han pasado por tanto. Si puedo ayudar, aunque sea a unos pocos, a encontrar hogares adecuados, educación, tal vez incluso la ciudadanía eventualmente, entonces vale la pena». Le entregó a Mark el libro de contabilidad, un libro encuadernado en cuero con Backwood Storage Depot, contratos de alquiler grabado en la portada. Esto debería tener todo lo que necesita, historial completo de alquileres para todas las unidades, incluida la unidad 47. Mantengo registros detallados, nombres, direcciones, métodos de pago, fechas. El IRS aprecia la minuciosidad, y yo también. Mark aceptó el libro, sintiendo su peso. «Gracias, esto será muy útil. Simplemente no puedo creer que algo así haya sucedido en una de mis propiedades», dijo Clint sacudiendo la cabeza mientras acompañaba a Mark de regreso hacia la puerta principal. «Ese depósito de almacenamiento no está en la mejor parte de la ciudad, lo sé, pero trato de mantener espacios seguros y limpios para las personas que los necesitan. Pensar que alguien lo convirtió en lo que sea que fuera». Llegaron a la entrada principal y Clint abrió la puerta para Mark. «Por favor, agente Callahan, comuníquese conmigo en cualquier momento si necesite algo más. Mi número de casa, mi oficina, me aseguraré de que tenga toda mi información de contacto. Quiero cooperar plenamente con la policía y el FBI».
Lo aprecio, señor Hathaway, dijo Mark, Mínimo colgando que el puedo libro hacer, bajo el brazo. respondió Es Clint con expresión grave. Si alguien usó mi propiedad para cometer crímenes, especialmente crímenes que involucran a un agente federal, quiero que sean llevados ante la justicia. Este tipo de cosas no es lo que representa Denton. Somos una buena comunidad. Aquí, Mar asintió y regresó a su auto. Colocó el libro de contabilidad cuidadosamente en el asiento del pasajero. Luego retrocedió para salir de la entrada circular mientras se dirigía de regreso a la comisaría. No podía quitarse de la cabeza la imagen de todas esas fotografías. El trabajo caritativo con niños huérfanos era admirable, ciertamente, pero algo sobre la gran cantidad de fotos, las diferentes caras en cada una, lo inquietaba. Aún así, Clint Harrow no había sido más que cooperativo. El libro de alquileres proporcionaría pistas y tal vez finalmente obtendrían algunas respuestas sobre lo que le sucedió a Nathan. Mark pisó el acelerador ansioso por sumergirse en los registros y ver qué podría haber dejado John Page o cualquiera que fuera su nombre real en el rastro de papel. Mark se detuvo en el estacionamiento del departamento de policía de Denton con el libro de alquileres aún en el asiento del pasajero. El edificio de ladrillo de un piso bullía de actividad, más de lo habitual para un martes por la tarde. La noticia del descubrimiento de la placa del FBI claramente había energizado a todo el departamento. Dentro encontró al teniente Martínez conferenciando con un detective de civil cerca de la sala de procesamiento de evidencias. A través de la ventana de vidrio, Mark podía ver técnicos fotografiando la silla de tortura desde múltiples ángulos. Su estructura metálica y restricciones de cuero, ahora bajo brillantes luces de examinación. Agente Callahan lo saludó Martínez. Este es el detective Ray Sullivan, ha estado dirigiendo el interrogatorio. Sullivan, un hombre robusto de unos 40 años, con cabello prematuramente canoso, estrechó la mano de Mark. Vaya cosa encontrar la placa de tu compañero. Así hemos procesado la escena a fondo. Esa silla va a nuestro laboratorio para análisis de sangre y huellas dactilares. Quiero hablar con Jerome Miles, dijo Mark, el hombre sin hogar que encontró todo. Sullivan se rascó la mandíbula. Acabamos de terminar con él hace unos 20 minutos. Está en la celda de detención 3, pero tengo la grabación completa y la transcripción aquí mismo si quieres revisarla primero. Sostuvo una carpeta manila y una cinta de cassette. Me llevaré ambas, dijo Mark. Sullivan lo condujo a una pequeña oficina con vista al estacionamiento. Usa mi escritorio. Estaré con los forenses si me necesitas. Mark se acomodó en la gastada silla de oficina e insertó la cinta en el reproductor del escritorio de Sullivan. Abrió la transcripción simultáneamente, siguiendo mientras la nerviosa voz de Jerome llenaba la habitación. La entrevista comenzó con preguntas estándar: nombre, edad, cuánto tiempo llevaba en las calles. Jerome Miles, 53 años, sin hogar durante 2 años después de perder su trabajo en la fábrica. Peter Pitt. Su voz era áspera, probablemente por años de fumar, pero sus respuestas eran coherentes y detalladas. Normalmente, me quedo por esa zona, dijo la voz grabada de Jerome. Me muevo a diferentes lugares cada semana para que la policía no me moleste. Backwoods Storage, el viejo desguace, a veces los túneles de drenaje cuando hace frío. ¿Ha entrado ilegalmente en unidades de almacenamiento antes? Sí. No voy a mentir, a veces la gente deja cosas buenas. Vendí una caja de herramientas una vez, conseguí lo suficiente para una semana de comida, pero nunca vi nada como lo que había en esa unidad. Mark siguió la transcripción, notando la consistencia de Jerome. Luego vino una pregunta sobre seguridad. ¿Sabía de alguna cámara de vigilancia en la instalación? Cámaras. En ese lugar suele estar muerto por eso. Espera, no, ahora que lo pienso, sí, vi algo nuevo la última vez que estaba explorando. Una pequeña caja en la esquina del edificio principal. No estaba allí antes. Mark tomó nota. Luego su atención se agudizó al escuchar el siguiente intercambio. ¿Por qué eligió específicamente la unidad 47? Normalmente evito Backwoods, para ser honesto. Ese lugar me da escalofríos. ¿Por qué? Por las actividades nocturnas. Lo he visto tal vez 4 o 5 veces en los últimos meses. Furgonetas llegando a las 2, 3 de la mañana. Grupos bajándose, principalmente mujeres y niños. Entraban en algunas unidades, se quedaban un rato, luego se iban.
No es asunto mío. Parabrisas pero me observó preocupan. cómo Clint salía de su casa acompañado por otro hombre con gafas oscuras. Incluso desde esta distancia, Mark podía ver la tensión en su lenguaje corporal. El habitual comportamiento tranquilo de Clint había sido reemplazado por gestos agitados y cortantes. El otro hombre permanecía rígido, con las manos entrelazadas frente a él como un soldado en descanso. La conversación duró menos de 2 minutos. Clint metió la mano en su chaqueta y sacó un grueso sobre manila sellado con lo que parecía cinta de embalaje. Se lo entregó al hombre, luego señaló hacia el área boscosa detrás de su propiedad, apuntando enfáticamente mientras hablaba. El hombre con gafas de sol asintió una vez, tomó el sobre y caminó rápidamente de regreso al SUV. Clint permaneció en su entrada, observando cómo el vehículo se alejaba. Solo cuando había doblado la esquina, volvió a entrar en su casa. Mark permaneció inmóvil por un momento sopesando sus opciones. El intercambio podría ser cualquier cosa, una transacción comercial, documentos legales, asuntos de seguridad privada. Los hombres ricos como Clint a menudo trataban con guardaespaldas e investigadores privados. Pero el momento, tan pronto después del descubrimiento de la unidad de almacenamiento, lo inquietaba. Y Clint había señalado hacia el bosque, sugiriendo un destino en lugar de simplemente dar direcciones. El SUV se estaba alejando cada vez más. Mark tomó su decisión y salió, manteniendo una distancia segura para seguirlo. Conocía esta área lo suficientemente bien. Era residencial por varios kilómetros en todas direcciones, sin edificios de oficinas o centros comerciales donde pudiera tener lugar una reunión de negocios. Si Clint había estado señalando una propiedad, tenía que ser algo privado, aislado. Mientras conducía, Mark tomó su radio y llamó a la estación. Aquí el agente Callahan, necesito que alguien obtenga todas las propiedades inmobiliarias de Clint Harrow y sus empresas. Busquen propiedades remotas, especialmente cualquier cosa cerca del área de Denton Hills. Entendido, respondió el despachador. El detective Sullivan quiere saber si necesita respaldo. Todavía no, solo estoy siguiendo una pista, pero tengan una unidad en espera. El SUV en negro lo condujo fuera de la expansión suburbana y hacia la carretera rural 2450, dirigiéndose al oeste hacia un territorio más rural. Después de unos 15 minutos, giró hacia un camino de acceso de grava, marcado solo por un desgastado letrero de madera. Mark redujo la velocidad, dejando que el SUV se adelantara antes de seguirlo a través de los árboles. Vislumbró un gran edificio de aspecto institucional, con paredes de estuco blanco y un techo de tejas rojas. Al acercarse, pudo distinguir las letras en un letrero monumental: Casa de Luz Renovada, un refugio para niños. Era el mismo orfanato de las fotografías de Clint. Mark estacionó a distancia y observó cómo los hombres salían del SUV. Caminaron con determinación hacia la entrada principal. El que llevaba el sobre iba adelante. Una mujer de mediana edad con un vestido gris salió a recibirlos por su porte y la forma en que gesticulaba parecía estar a cargo. Aceptó el sobre con ambas manos e hizo una pequeña reverencia diferente. Se quedaron solo unos Los momentos hombres antes de regresar a su vehículo y partir. Mark se sintió tonto, por supuesto, que Clint enviaría donaciones al orfanato que apoyaba. El sobre probablemente era un cheque o una donación en efectivo. Los hombres probablemente seguridad privada que empleaba para tales transferencias. Aún así, habiendo llegado hasta aquí, decidió echar un vistazo a la instalación. El mismo. El edificio era más grande de lo que parecía en las fotografías. Una estructura extensa de un solo piso que parecía haber sido alguna vez una escuela o instalación médica. Mark estacionó en el área de visitantes y caminó hacia la entrada principal con sus credenciales del FBI listas. La misma mujer que había recibido a los hombres respondió a su llamada. De cerca podía ver que tenía quizás 50 años, con cabello grisáceo recogido en un moño severo y ojos agudos e inteligentes. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó, su acento sugiriendo orígenes de Europa del Este. Mark mostró su placa. Agente especial Mark Callahan, FBI. Por favor, no se alarme. No estoy aquí específicamente por el orfanato. Encontramos algunas evidencias relacionadas con un caso en una propiedad perteneciente al señor Clint Harrow, y solo estoy dando seguimiento a todas sus conexiones inmobiliarias. La expresión de la mujer se suavizó ligeramente.
Oh, el señor Harrow, un hombre tan generoso. Soy la señora Volkov, la directora aquí. Por favor, pase. Lo condujo a través de un área de recepción que olía a desinfectante industrial y a un pasillo alineado con obras de arte infantiles. El señor Harrow fundó este orfanato hace 5 años, explicó, mientras caminaban. Cuidamos a niños que han perdido a sus padres, muchos de ellos de across de la frontera. Les ayudamos a encontrar nuevas familias, nuevas oportunidades. El recorrido fue breve pero minucioso. Mark vio dormitorios con ordenadas filas de camas, una cafetería donde un puñado de niños tomaba un refrigerio de la tarde, un pequeño salón de clases con libros de texto obsoletos. Todo parecía limpio y ordenado, aunque algo austero. El edificio parecía más pequeño por dentro que su exterior, como si no todo estuviera siendo utilizado. «Es bienvenido a mirar más», dijo la señora Volkov cuando regresaron al área de recepción. «Tengo una reunión con algunos donantes ahora. Acaban de llegar. Alguien le traerá café si desea esperar». Mark observó cómo un grupo de hombres bien vestidos entraba y siguió a la señora Volkov hacia lo que parecía ser un ala administrativa. Se acomodó en una de las gastadas sillas en el área de espera, estudiando los descoloridos carteles motivacionales en las paredes. Unos minutos después apareció una adolescente llevando una bandeja con una taza de café. Era asiática, probablemente del sudeste asiático, con largo cabello negro y ojos nerviosos. Sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba la taza en la mesa. «¿Es usted policía?», preguntó en voz baja, su inglés fuertemente acentuado. «FBI», dijo Mark suavemente, mostrando su placa. La chica miró rápidamente por encima de su hombro, luego de nuevo a él. «Aquí está bien, aquí soy nueva». Algo en su tono hizo que Mark se inclinara hacia adelante. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «Solo 2 semanas». Retorció sus manos. «Tengo 18 años. Mi nombre es Dara, Darapov de Camboya». Mark encontró extraño que un orfanato acogiera a una joven de 18 años muy por encima de la edad típica de adopción. «¿Estás bien, Dara? Pareces asustada». Ella miró detrás de ella otra vez, asegurándose de que estuvieran solos. Luego, en un torrente de palabras, «Se llevaron a mi amiga. La semana pasada vinieron personas y se la llevaron a ella y a otros niños. Por favor, ¿puede ayudarla?» El pulso de Mark se aceleró. «¿Se la llevaron? ¿A dónde?» «Sé dónde», susurró Dara con urgencia. «Me llevaron a mí también, pero no me eligieron, me devolvieron. Dicen que me toca esta semana». «¿De qué? No lo sé. Otros niños dicen que no es bueno cuando dicen, te toca. Por favor, tengo miedo». Antes de que Mark pudiera responder, un miembro masculino del personal apareció en la puerta. «Dara, ven, tienes tareas». El rostro de la chica palideció. Mark se puso de pie. En realidad estaba hablando con Dara sobre llevarla a tomar un helado. Mencionó que nunca ha estado en una heladería americana. El miembro del personal frunció el ceño. «¿Comió helado la semana pasada? Soy el agente Callahan, FBI», dijo Mark sacando su placa nuevamente. «He tomado un poco de interés personal en Dara, chica brillante. Creo que tiene futuro». En ese momento, la señora Volkov salió de su reunión con el grupo de donantes. Saliendo detrás de ella, miraron a Mark con interés sospechoso mientras pasaban. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó la señora Volkov, notando la atención. Mark explicó su invitación al helado manteniendo un tono ligero y casual. Los labios de la señora Volkov se fruncieron. «Esto es muy irregular. Tenemos procedimientos». «Por supuesto», dijo Mark con suavidad. «Lo entiendo completamente, pero seguramente se podría hacer una pequeña excepción. No soy un agente federal, después de todo». Una figura confiable en la comunidad como el señor Harrow confirmaría esto muy bien. «Pero Jacob debe acompañarlos. No podemos permitir que los niños salgan sin escolta». Mark asintió, aunque internamente estaba repasando opciones en el estacionamiento. Mientras Jacob hablaba con la señora Volkov, Mark susurró rápidamente a Dara. «Muéstrame dónde está tu amiga. No te preocupes por Jacob». La chica asintió entendimiento destellando en sus ojos. Mark usó su radio en el auto para llamar a la estación. «Aquí Callahan, necesito unidades en espera. Posible situación desarrollándose. Monitoreen el orfanato Casa de Luz Renovada y la residencia de Clint Harrow». Les dio las direcciones, hablando en tonos rápidos y profesionales. «Y necesito que sigan mi vehículo. Discretamente, podría estar dirigiéndome a algo».
Cuando todo estuvo listo, ayudó a la chica a subir a su auto. Dara se deslizó en el asiento delantero del pasajero mientras Jacob, el miembro del personal, subía atrás, inmediatamente expresando su descontento. «Ella debería sentarse atrás», protestó Jacob. «Su acento espeso no es apropiado». «Está bien», dijo Mark con firmeza. Arrancando el motor puede sentarse donde quiera. Salieron de los terrenos del orfanato. Dara lo miró agradecida, luego señaló el camino de acceso. «Por ahí, vaya al oeste». Mark tomó el camino, notando en su espejo retrovisor que el coche patrulla mantenía una distancia discreta detrás de ellos. Jacob se sentó rígido en el asiento trasero, con los brazos cruzados, claramente infeliz con el arreglo. Durante los primeros 15 minutos condujeron en relativo silencio a través del paisaje rural de Texas. Los caminos agrícolas dieron paso a carreteras del condado aún más pequeñas, el terreno volviéndose cada vez más desolado. Dara proporcionaba instrucciones tranquilas en cada intersección, su voz apenas por encima de un susurro. «A la izquierda, aquí, ahora recto, por mucho tiempo». «Sí, siga». Fue Jacob quien primero expresó lo que Mark ya sabía. «Este no es el camino a la ciudad. ¿A dónde nos lleva?» «Solo un pequeño desvío», dijo Mark con calma. «No, Jacob». Se inclinó hacia adelante. «Dé la vuelta ahora. Esto es secuestro. Llamaré a la policía». Mark señaló con su pulgar hacia la ventana trasera. «La policía ya está aquí. Ese coche patrulla ha estado con nosotros desde que salimos». Jacob se giró, vio la unidad marcada y su rostro palideció. «¿Qué es esto? El señor Harrow sabrá de esto. Habrá consecuencias». Buscó torpemente su teléfono, marcando números con dedos temblorosos. En un movimiento suave, Mark extendió su mano libre hacia atrás y arrebató el teléfono, manteniendo su otra mano firme en el volante. «Sin llamadas por ahora». «Jacob, no puede hacer esto, es ilegal». Mark detuvo el auto en la banquina y se giró para enfrentar completamente a Jacob. «Escúchame muy cuidadosamente. Esta joven me ha dicho que están sacando niños de tu orfanato traficándolos. Su amiga fue llevada la semana pasada y ella sabe dónde son». «Mentiras», balbuceó Jacob. «Chica loca cuenta historias». «Tal vez», dijo Mark, «o tal vez sabes exactamente lo que ha estado sucediendo aquí. Aquí está tu elección, Jacob. Puedes ayudarnos, decirnos lo que sabes, cooperar completamente y la policía y yo nos aseguraremos de que el tribunal sepa que ayudaste a rescatar a estos niños. O puedes seguir protegiendo a quien esté detrás de esto e irte abajo con ellos. ¿Qué va a hacer?» El rostro de Jacob pasó por varias emociones: ira, miedo, cálculo. Finalmente, sus hombros se hundieron. «Yo solo trabajo allí, hago lo que me dicen». «¿Y qué te dicen?» A veces preparamos niños para adopción, adopciones especiales. Nos dicen que no hagamos preguntas». «¿A dónde los llevan?» Jacob permaneció en silencio por un largo momento. Luego señaló adelante, al mismo lugar al que ella te está llevando. «El viejo viñedo Benedetti está abandonado desde hace 10 años. Pero, la gente lo usa para las adopciones especiales». Mark empezó a conducir de nuevo. «Estás tomando la decisión correcta, Jacob». Condujeron durante otros 40 minutos, adentrándose más en el condado de Ponder. El paisaje se volvió cada vez más desolado: matorrales, casas de campo abandonadas, equipos oxidados dejados para descomponerse en campos en barbecho. Finalmente, Dara señaló un camino de tierra desgastado, casi oculto por mezquites crecidos. «Allí, ese es el lugar». Mark giró hacia el camino, reduciendo la velocidad mientras el auto rebotaba sobre surcos y baches a través de los arbustos. Podía ver los restos de lo que alguna vez era un próspero viñedo, hilera tras hilera de vides muertas y retorcidas que se extendían por una suave pendiente. En la cima había un conjunto de edificios, una casa principal con ventanas rotas y pintura descarapelada, varios edificios externos y lo que parecía una gran instalación de bodega. Procesamiento. Y estacionado cerca de la casa principal, el SUV negro de la casa de Clint Mark llamó por radio al coche patrulla. «Tenemos el mismo vehículo de la residencia de Harrow, procediendo con precaución».
Estacionó a una distancia segura y salió con la mano descansando sobre su arma de servicio. 2 oficiales uniformados del coche patrulla se unieron a él. «Oficial Martínez, quédese con la chica», instruyó Mark. «Oficial Thompson, venga conmigo. Jacob, tú también vienes. Muéstranos dónde realizan este negocio de adopción especial». Jacob los condujo más allá de la casa principal, que claramente estaba abandonada. Puertas colgando de las bisagras, techo parcialmente colapsado. Pero al moverse hacia el viejo edificio de almacenamiento de barricas, Mark notó signos de actividad reciente. Huellas frescas de neumáticos, colillas de cigarrillos, un nuevo candado en lo que debería haber sido una instalación en desuso. Se acercaban a la entrada del sótano cuando Mark lo escuchó. Una tos débil y persistente desde algún lugar bajo tierra, seguida por lo que sonaba como alguien luchando contra restricciones. «Pida refuerzos por radio», Mark le dijo a Thompson en voz baja. «Y paramédicos ahora». Thompson hizo la llamada mientras Mark estudiaba las puertas del sótano. Parecían reforzadas, más nuevas que la estructura circundante. Jacob estaba sudando a pesar del fresco aire de la tarde. «¿Están allá abajo?», preguntó Mark. Jacob asintió miserablemente. «La habitación especial para preparación». Thompson terminó su llamada de radio y examinó la pared cerca de la entrada del sótano. «Señor, mire esto». Empujó contra lo que parecía ser una pared sólida, pero cedió ligeramente. «Panel falso, construcción reciente». Mark sacó su arma. «Agente federal», gritó. «Cualquiera que esté ahí abajo necesita subir con las manos visibles». Sin respuesta, excepto por más tos y un grito ahogado. «Vamos a entrar», decidió Mark. Miró a Jacob. «Última oportunidad. ¿Estás con nosotros o contra nosotros?» «Con ustedes», susurró Jacob. «Dios me perdone. Con ustedes los 3». Los 3 hombres descendieron por los escalones de madera hacia la oscuridad. La linterna de Mark recorrió un pasillo estrecho que se abría a un espacio subterráneo más grande. El olor los golpeó primero. Desechos humanos, miedo, sudor y algo médico, antiséptico. Entonces la luz de Mark lo encontró. Nathan Raines, apenas reconocible después de 4 años, estaba encadenado a un bastidor metálico contra la pared del fondo. Su cabello era largo y enmarañado, su cuerpo esquelético vestido con harapos, marcas de quemaduras y cicatrices cubrían su piel expuesta. Le faltaba una oreja, varios dedos de pie. Sobre él estaba uno de los hombres del orfanato, preparando una jeringa llena de líquido transparente. «Fay, suelte la jeringa y aléjese», gritó Mark con su arma apuntando al hombre. El traficante se dio vuelta, el shock reemplazando la concentración en su rostro. Los ojos de Nathan, huecos pero aún alerta, se abrieron en reconocimiento. «Mark». La voz era apenas un susurro, arruinada por años de gritos. El traficante inmediatamente soltó la jeringa, dejándola caer con un ruido metálico en el suelo. Levantó las manos mientras Thompson se acercaba con esposas, pateando la jeringa para alejarla de manera segura. Nathan respiró. Mark enfundando su arma para acercarse a su compañero. «Dios mío, pensábamos que estabas muerto». Antes de que Nathan pudiera responder, pasos resonaron desde el corredor. Aparecieron 3 hombres más, congelándose cuando vieron a los oficiales. «Manos arriba ahora», ordenó Thompson. 2 de ellos huyeron inmediatamente. Thompson logró agarrar a uno mientras Mark perseguía a los otros por las escaleras hacia la luz del día que se desvanecía. Disparó un tiro de advertencia al aire. «Deténganse, o el próximo no será una advertencia». La bala pasó un hombre lejos, se dio la vuelta chispeando contra un barril metálico. Intentó apuntar de nuevo, pero el entrenamiento de marca entró en acción. 2 disparos al centro de masa. El hombre se desplomó. El tercer hombre se arrojó al suelo con las manos detrás de la cabeza. «No dispare, me rindo». Mark lo ató con bridas mientras unidades de respaldo llegaban rugiendo a la propiedad. Oficiales dispersándose para asegurar el perímetro. Los paramédicos corrieron hacia el sótano donde esperaba Nathan.
«Hay más víctimas, Mark», le dijo el teniente que llegaba. «Una chica vino aquí buscando a su amiga. Si Nathan está aquí, debe haber otros». La búsqueda tomó 1 hora. Revisaron cada edificio, cada posible escondite. Finalmente, en la abandonada instalación de procesamiento de vino, un oficial notó marcas de arañazos alrededor de una puerta de almacenamiento, como si alguien hubiera intentado abrirse paso hacia afuera. Dentro los encontraron 15 mujeres y niños acurrucados en un espacio destinado a equipos sin ventanas, un balde para desechos. El olor era abrumador. Algunos lloraron cuando vieron los uniformes, otros parecían demasiado quebrados para reaccionar. Una mujer que parecía ser la mayor agarró el brazo de Mark. «El tanque», dijo en inglés quebrado, «ponen a los que están enfermos o mueren en el tanque. Por favor, algunos estaban vivos cuando los metieron. Por favor, revise». Mark y Thompson encontraron la escalera de acceso a los tanques de fermentación. Mark subió, preparándose para lo que podría encontrar. El olor lo golpeó antes incluso de mirar adentro. Se obligó a iluminar con su linterna hacia el interior del tanque. Cuerpos, al menos 6, en varias etapas de descomposición, flotando en los restos de vino viejo y agua de lluvia. Mark activó su radio con manos temblorosas. «Necesitamos al forense y un equipo forense completo, múltiples víctimas en el tanque de fermentación». Algún tiempo después, el viñedo abandonado se había transformado en una escena del crimen coordinada. Vehículos de rescate llenaban el camino de tierra, sus luces de emergencia pintando las vides muertas en rojo y azul alternos. Agentes del FBI y oficiales de policía local se movían con eficiencia practicada, asegurando evidencia y procesando las múltiples escenas del crimen. Mark estaba parado cerca de la instalación de procesamiento, viendo cómo los paramédicos conducían cuidadosamente a las mujeres y niños rescatados a las ambulancias en espera. Su radio crepitó. «Unidad 12, a todas las unidades, el sospechoso Clint Harrow ha sido detenido en su residencia. Está siendo transportado al departamento de policía de Denton para su procesamiento». Una pequeña medida de alivio invadió a Mark. Al menos habían atrapado al hombre de arriba. Observó cómo los oficiales escoltaban a los traficantes a los coches patrulla, sus manos esposadas detrás de la espalda. El que Mark había disparado estaba siendo cargado en la furgoneta del forense, un resultado necesario que aún así lo dejaba sintiéndose vacío. Al otro lado del patio, vio a Dara arrodillada junto a una camilla donde yacía otra joven asiática, la amiga que había estado buscando. Incluso desde esta distancia, Mark podía verlas llorando, agarrándose las manos. Se acercó a ellas. «Gracias», dijo Dara, mirándola con lágrimas corriendo por su rostro. «La salvó, nos salvó a todas». Su amiga, que no podía tener más de 16 años, susurró algo en lo que Mark supuso era Yemer. Dara tradujo: «Dice que usted es un ángel guardián. Solo me alegro de que las hayamos encontrado», dijo Mark suavemente. «Escuchen, tanto el señor Harrow como el orfanato han sido asegurados, están a salvo ahora. Los servicios de protección infantil les ayudarán a determinar qué viene después, se asegurarán de que estén atendidas». Dara asintió, luego lo sorprendió, poniéndose de pie y abrazándolo Volver al lado de su brevemente. amiga Mark las dejó con los paramédicos y escaneó el caos organizado hasta que encontró lo que estaba buscando cerca de una de las ambulancias. Nathan Rains estaba sentado en una camilla mientras los paramédicos revisaban sus signos vitales. Incluso ligeramente limpio y envuelto en una manta térmica, se veía terrible. Su rostro estaba demacrado, los pómulos afilados bajo una piel fina como el papel. Su cabello restante se había vuelto completamente gris. Pero fue su expresión lo que más impactó a Mark. No alivio o alegría por haber sido rescatado, sino algo más cercano a la desesperación. Mark se acercó lentamente, no queriendo sobresaltarlo. Nathan, su antiguo compañero, levantó la vista. Intentó una sonrisa que no llegó a sus ojos huecos. «Hola, Mark. Menudo rescate, ¿eh? Como en los viejos tiempos». El intento de humor cayó plano, su voz ronca y quebrada. «¿Cómo te mantienes?». Nathan se encogió de hombros, luego hizo una mueca por el movimiento. «Físicamente viviré. Me mantuvieron vivo por una razón». Hizo una pausa, su mandíbula trabajando.
Mark, necesito decirte algo. Esta gente son parte de la red Crossroads. Los ojos de Mark se ensancharon. La red Crossroads era una organización de tráfico humano que el FBI había estado investigando durante años. Una operación sofisticada que movía víctimas a través de la frontera mexicana mediante una serie de casas seguras y oficiales corruptos. Nathan había estado dirigiendo la investigación cuando desapareció. Me atraparon en el 87, continuó Nathan, su voz apenas por encima de un susurro. Estaba siguiendo una pista sobre algunas empresas fantasmas que estaban usando. Pensé que me reuniría con un informante, pero fue una trampa. Ellos querían todo lo que sabía sobre la investigación. Nathan, no tienes que. No necesito decir esto. Los dedos restantes de Nathan agarraron la manta. Me torturaron, Mark, durante semanas. Al principio, luego periódicamente durante años. La silla que encontraste era solo una de sus herramientas. Me quebraron. Les di todo. Ubicaciones de casas seguras, identidades encubiertas, horarios de vigilancia. Todo. Su voz se quebró debido a lo que les dije. Pudieron reestructurar toda su operación, evitar nuestras redadas, expandirse a nuevos territorios. Dios sabe cuántas mujeres y niños fueron traficados porque no pude resistir. Nathan, detente. Mark puso una mano en el hombro de su compañero, sintiendo huesos a través de la manta. Resiste. 4 años. Mírame, sobreviviste a lo que nadie debería tener que soportar. Esto no es culpa tuya, pero todas esas víctimas fueron salvadas hoy porque una joven valiente nos guió hasta aquí. Mark señaló hacia donde Dara estaba haciendo su vida, a una ambulancia. Esa chica, Dara Pove, ella es quien me dijo dónde encontrar este lugar. ¿Y sabes qué inició todo esto? Un hombre sin hogar llamado Jerome Miles entró en esa unidad de almacenamiento y encontró tu placa. Podría haberla empeñado, pero en su lugar fue a la policía. La gente se ayudó mutuamente, Nathan. Eso es lo que resolvió este caso, no lo que hiciste o dejaste de hacer bajo tortura. Nathan levantó la vista bruscamente. Alguien encontró la sala de tortura esta mañana. Habían movido tus pertenencias allí. Probablemente pensaron que... de almacenamiento al azar por primera vez. La compostura de Nathan se quebró por completo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas cicatrizadas, mientras sus hombros se sacudían con sosos silenciosos. Mark notó los dedos faltantes en su mano derecha, el vendaje donde debería estar su oreja izquierda. Las cicatrices de quemaduras creaban un patrón horroroso a través de su cuello y brazos. «Iban a matarme hoy», dijo Nathan, cuando pudo hablar de nuevo. Esa inyección era cloruro de potasio. Dijeron que había dejado de serles útil, que la policía estaba husmeando demasiado después de que se descubriera la unidad de almacenamiento. Si hubieras llegado 1 hora más tarde. Pero no fue así, dijo Mark con firmeza. Estás vivo, Nathan. Eso es lo que importa ahora. Uno de los paramédicos se acercó. Necesitamos transportarlo ahora. Necesita atención hospitalaria inmediata, desnutrición, heridas infectadas, posible daño orgánico por cautiverio prolongado. Mark apretó suavemente el hombro de Nathan. Iré a verte al hospital. Hablaremos más cuando te sientas más fuerte. Nathan asintió débilmente mientras los paramédicos lo preparaban para el transporte. Mark, gracias por no rendirte. Los compañeros no se rinden el uno con el otro, respondió Mark. Observó cómo cargaban a Nathan en la ambulancia, seguido por las víctimas rescatadas en otros vehículos de emergencia. El sol se estaba poniendo ahora, proyectando largas sombras a través del viñedo abandonado. La cinta de la escena del crimen ondeaba en la brisa vespertina, marcando los lugares donde habían ocurrido horrores inimaginables. Con las operaciones de rescate inmediatas completadas, Mark coordinó brevemente con el líder del equipo forense y el oficial de policía de mayor rango, asegurándose de que la escena sería procesada adecuadamente durante la noche. Luego, subió a su Crown Victoria y se dirigió hacia la estación de policía de Denton, donde Clint Harrow y sus cómplices esperaban bajo custodia. El reloj del tablero marcaba las 6:47 de la tarde mientras conducía de regreso hacia la ciudad, el paisaje rural cediendo nuevamente a la civilización.
En su espejo retrovisor, las luces de emergencia en el viñedo se hicieron más pequeñas hasta que fueron solo un resplandor en el horizonte. La estación de policía de Denton bullía de actividad cuando Mark llegó. La magnitud de la operación significaba que cada sala de interrogatorios disponible estaba ocupada con agentes federales y detectives locales trabajando en tándem para procesar a los sospechosos. Mark avanzó por el pasillo mirando a través de las ventanas de observación. En la primera sala, la señora Volkov estaba sentada rígida en su silla, su anterior compostura completamente destrozada, mientras los detectives la presionaban sobre el papel del orfanato en la operación de tráfico. En la habitación contigua, 2 de los hombres del viñedo estaban siendo interrogados por separado, sus duras fachadas desmoronándose bajo el peso de la evidencia. Pero fue la habitación al final del pasillo la que atrajo la atención de Mark. Entró en el área de observación, uniéndose a varios oficiales que ya estaban mirando a través del cristal unidireccional. Dentro, Clint Harrow estaba sentado frente al detective Sullivan y una interrogadora del FBI que Mark reconoció como la agente Patricia Chen. Clintia en nada al pulido filántropo de esta mañana. Su caro traje estaba arrugado, su cabello plateado despeinado, pero fueron sus ojos los que más habían cambiado. La cálida confianza reemplazada por un cálculo frío, mientras parecía sopesar sus opciones. «Háblenos sobre Nathan Raines», estaba diciendo la agente Chen. «Sabemos que lo tenían retenido. Lo encontramos, así que saltemos las negaciones y vayamos a la verdad». Luego Clint se reclinó en su permaneció silla cuando habló por un largo momento. Era objetiva, como si discutiera una transacción comercial. El agente Raines estaba investigando nuestras operaciones transfronterizas en 1987, centrándose en propiedades rurales no registradas que usábamos como puntos de tránsito. Se estaba acercando demasiado, así que organizamos una reunión a través de uno de sus informantes. Le dijimos que teníamos información sobre un envío importante. ¿Dónde fue esta reunión? Una ferretería abandonada en las afueras de Denton. Una de mis propiedades, naturalmente. Teníamos a un hombre haciéndose pasar por un vagabundo que se le acercó en el estacionamiento, pidiendo ayuda. Cuando Raines bajó la guardia, el hombre usó un dardo tranquilizante rápido y eficiente. Lo cargamos en una furgoneta de limpieza de alfombras y lo llevamos a una de mis propiedades de alquiler no declaradas. Sullivan se inclinó hacia adelante y luego extrajimos información. La habitación del sótano estaba especialmente preparada, insonorizada, sin ventanas. Usamos varios métodos: posiciones de estrés, privación del sueño, extremos de temperatura. La silla de tortura fue particularmente efectiva para sesiones más largas. Un contacto médico mío, una enfermera con ciertas dependencias, lo mantuvo vivo y funcional. Mark sintió que sus puños se cerraban mientras Clint continuaba su recitación clínica. Raines fue fuerte al principio, pero todos se quiebran eventualmente. En 6 meses nos había dado todo el manual del FBI sobre la red Crossroads, ubicaciones de casas seguras, identidades encubiertas, horarios de vigilancia, redadas planeadas. Reestructuramos toda nuestra operación basándose en su inteligencia. ¿Y lo mantuvieron durante 4 años?, preguntó Chen. Era un activo continuo. Las tácticas del FBI evolucionaron y también nuestra necesidad de información. Lo movimos entre varios sitios, habitaciones de sótano, contenedores de envío, finalmente el viñedo. La silla y sus pertenencias fueron a almacenamiento. Cuando actualizamos nuestros métodos, nunca imaginé que alguien encontrara esa unidad. ¿Por qué mantenerlo vivo tanto tiempo? Clint encogió de hombros. Seguro, información. Y francamente, algunos de mis asociados disfrutaban teniendo a un agente federal a su merced. Cualquiera que pensara en traicionarnos a través del cristal. Mark observó el recuento casual de horrores de Clint, sintiendo que la rabia crecía en su pecho. Se volvió hacia el oficial superior a su lado. «Quiero que este hombre sea acusado de todo lo posible», dijo Mark en voz baja. «Secuestro, tortura, trata de personas, conspiración, asesinato, por los cuerpos en ese tanque. Su cooperación y posición comunitaria no significan nada. Sin acuerdos de culpabilidad, que enfrente todo el peso de lo que ha hecho». Lo que encontramos hoy no volverá a ver la luz del día.
Mark salió de la sala de observación necesitando aire, necesitando estar en algún lugar que no estuviera lleno de la maldad casual de las confesiones de Clint Harroway. Condujo al Hospital Presbiteriano de Denton, donde habían llevado a las víctimas. La sala pediátrica estaba tranquila, un marcado contraste con la comisaría. Mark encontró a Dara y su amiga, cuyo nombre había aprendido era Sovana, en una habitación compartida. Una trabajadora de CPC, una amable mujer llamada Janet Morrison, estaba con ellas. Agente Callahan lo saludó. Janet estaba discutiendo opciones con las chicas, colocación en hogares de acogida eventual, patrocinio para la ciudadanía, oportunidades educativas. ¿Cómo están? Notablemente bien considerando todo, son supervivientes. Mark pasó unos minutos hablando con ella sobre sus futuros, sobre los sistemas de apoyo establecidos. Luego, por impulso, hizo una sugerencia. ¿Les gustaría conocer a alguien? El hombre que encontramos en el viñedo lo mantuvieron prisionero porque estaba tratando de detener a las personas que las lastimaron. Creo que podría ayudarles, tanto a él como a ustedes, conocerse. Después de obtener autorización médica, Mark acompañó a las chicas a la habitación de Nathan, 2 pisos arriba. Su antiguo compañero estaba despierto, luciendo marginalmente mejor con fluidos intravenosos y medicamentos para el dolor, aunque la extensión de sus lesiones seguía siendo impactante bajo la dura iluminación hospitalaria. Nathan, dijo Mark suavemente, hay algunas personas que quisieran conocerte. Dara dio un paso adelante, primero su voz pequeña pero firme. Te intentaste detenerlos, te lastimaron porque intentabas proteger a personas como nosotras. Los ojos de Nathan se llenaron de lágrimas. Lo siento tanto que no pude detenerlos antes, las cosas que les dije. No, Sovana habló por primera vez, su inglés vacilante pero claro. Tú luchas contra ellos, te rompen pero tú luchas. Nosotros entendemos, te perdonamos. La habitación quedó en silencio excepto por el suave pitido de los monitores médicos. Entonces, Dara extendió la mano y tomó suavemente la mano dañada de Nathan entre las suyas. Ahora, todos libres. Eso es lo que importa. Mark se mantuvo atrás, observando este inesperado momento de gracia en toda la oscuridad que habían descubierto hoy. Aquí había algo puro, víctimas reconociendo el dolor de cada uno, ofreciendo perdón donde no se requería, encontrando fuerza en la supervivencia compartida. Se dio cuenta lo que finalmente derrotaría operaciones como Crossroads, no solo las fuerzas del orden o los sistemas de justicia, sino la resistencia del espíritu humano, la capacidad de las personas para ayudarse mutuamente a sanar. Jerome Mills podría haber ignorado lo que encontró, Dara podría haberse quedado callada por miedo, Nathan podría haber perdido la esperanza, pero no lo hicieron. El mal podría estar organizado y ser poderoso, pero la bondad, cuando se unía, era aún más fuerte.